Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al último video de esta serie de discipulado. Al llegar hasta este último video, mi deseo es que tú conozcas a tu Salvador. Vamos a tener, como siempre, 10 preguntas para contestar y lo vamos a hacer en este momento. Comenzamos. Bienvenido una vez más. Ahora vamos a comenzar a contestar las preguntas y vamos a utilizar los capítulos 18 y 21 del Evangelio de Juan. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Dice así: ¿para qué nació y vino Jesús al mundo? Vamos a nuestro capítulo número 18 y nos vamos a situar en el versículo número 37 allá en la Biblia. Y escuchemos lo que dice ese texto, versículo número 37. ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué nació? Les dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Qué interesante versículo. ¿Para qué vino Jesús? Dice Jesús mismo que Él vino para ser un rey, pero no para ser el rey como era pues un rey normalmente, ¿verdad? Para venirse a poner una corona, sentarse en un trono, tomar un báculo y dar órdenes, tener ejército. No, ese tipo de rey no. Para ser un rey mucho más que esos reyes, un rey de todo el universo. Entonces vino Jesús, le dice a Pilato: yo vine para ser un rey. Pilato tal vez no entendió, Pilato tal vez entendió que se refería a un rey común y corriente. También esta pregunta dice: ¿vino Jesús al mundo con qué objetivo? Para dar a conocer, dice, para dar testimonio de la verdad. ¿De qué verdad? Del reino de Dios, del pecado, de la necesidad de arrepentimiento. Entonces, para dar testimonio de esa verdad vino Jesús, para ser rey, para ser reconocido como rey, pero también para dar testimonio de la verdad de Dios. Ahora vamos a la pregunta número 2. ¿Por qué querrían matar a Jesús? Vamos ahora al capítulo número 19, en los versículos 15 al 16. Escuchemos lo que dicen estos textos. Dice el versículo 15: pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondiendo los principales sacerdotes, dijeron: no tenemos rey, solamente César. Así se llamaba el rey de aquel tiempo. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. César se lavó las manos, dijo: yo no quiero meterme ya más en esta situación, y se los entregó otra vez al pueblo judío, a los sacerdotes, y ellos lo llevaron a la crucifixión. ¿Por qué querrían matarlo? ¿Por qué? ¿Por qué esa intención de matarlo? Pues porque no querían reconocer que Él era el Hijo de Dios. No quisieron aceptarlo y pensaron que Él era un impostor que decía mentiras, que era el Hijo de Dios, y no quisieron reconocer, a pesar de que vieron señales, milagros, su palabra, sus enseñanzas tan maravillosas, y sobre todo porque el Señor siempre les decía: ustedes no están bien, ustedes están equivocados, sus enseñanzas no son correctas. Y entonces eso ellos no lo podían tolerar, entonces estaban profundamente enojados y querían terminar con Jesús. La pregunta número 3. ¿Qué hizo Pilato con Jesús? ¿Qué hizo Pilato con Jesús? Bueno, ya lo escuchamos, ¿verdad? Se los entregó a los judíos y ellos lo llevaron a la cruz. Vamos a los versículos números 6 y 7 para
aclarar el punto de por qué querían matar a Jesús. Dice la Biblia: cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y Pilato les dijo: tómenle ustedes y crucifíquenle, porque yo no he hallado delito en él. Yo no he hallado delito en él. Dice el versículo 7. Los judíos respondieron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe de morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Es lo que te acabo de mencionar hace un momento. Ellos no querían aceptar que Jesús decía: soy el hijo de Dios. Y ellos dicen: nosotros tenemos una ley. Esa ley decía, bueno, que todo aquel que se proclamara como hijo de Dios pues debía morir. Entonces ellos dicen: vamos a aplicar la ley, ¿verdad? Entonces por eso lo querían matar. Vamos a la pregunta número 4. ¿Qué hicieron con Jesús? Versículos 18 y 19 nos dice lo siguiente: y allí le crucificaron, y con él, a un lado de Jesús, a 2 ladrones, cada uno de un lado, y Jesús en medio. Y escribieron también, dice Pilato, un título. El título lo pusieron sobre la cruz que decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Esto era como una burla. Ese letrero que pusieron ahí era como una burla de que el rey estaba muriendo. Una burla total. Entonces, eso fue lo que hicieron con Jesús estas personas. No reconocieron su pecado, lo crucificaron, se burlaron de él. Vamos a la pregunta número 5. ¿Qué pasó con Jesús? ¿Se quedó allí en la cruz? Vamos a ver qué dice el versículo 30 del mismo capítulo 19. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor en ese momento tenía sed, clavado en una cruz, pidió agua y le pasaron vinagre. Entonces el Señor dijo: consumado es decir, he terminado este trabajo, he terminado esta obra. A partir de este momento, consumado es, todo ha terminado. Con su muerte humana, ha terminado con el poder que tenía la muerte sobre los seres humanos. Porque todo aquel que crea ahora en él tendrá vida eterna. Aunque muera, no quedará para siempre muerto, sino que resucitará juntamente con Jesús. Entonces, Jesús dijo claramente: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el espíritu. Es decir, en ese momento murió. Jesús humanamente murió. Como Dios no murió, ¿verdad? Dios no muere. Pero humanamente, recuerden que la Biblia dice que Él se hizo carne, nació como uno de nosotros, pero sin pecado, porque no fue a través de una relación sexual. Entonces, el Señor era humano y en su humanidad murió. Vamos a la pregunta número 6. ¿De qué no se dieron cuenta los seguidores de Jesús? Vamos a ver la respuesta en el capítulo 20, versículo número 9. Y dice así: porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. ¿Quiénes no habían entendido la Escritura? Los discípulos. Los discípulos, cuando el Señor murió en la cruz, pensaron que todo había terminado, a pesar de que habían escuchado de parte de Jesús que Él les había dicho en varias ocasiones que Él tenía que pasar por un momento difícil de prueba, pero que Él iba a resucitar. Pero ese impacto de verlo ahí en la cruz, estaban totalmente confundidos y ellos se olvidaron de lo que Jesús había dicho, que iba a resucitar. Por eso dice aquí: porque no habían entendido la Escritura, que era necesario, dice, que Él resucitara de los muertos. Cuando nosotros no entendemos la palabra de Dios, hay muchas cosas que no vamos a poder darnos cuenta. Por eso tenemos que escudriñar la palabra para que nos demos cuenta qué es lo que dice de las cosas que pasan en la vida. Entonces la respuesta ahí es:
ellos no se dieron cuenta de que la resurrección de Jesús sí era una realidad y que sí iba a acontecer. Entonces, esa es la respuesta. Vamos a la pregunta número 7. ¿Quién vio primero a Jesús cuando resucitó? Vamos a ver el versículo número 10 y 18, un poquito más largo. Dice esos versículos: y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ya no estaba ahí el cuerpo. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Y ella le contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Sí? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, María volteó su rostro y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era un trabajador, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde han puesto el cuerpo. ¿Sí? Y Jesús le dijo: María. Y cuando le dijo su nombre, María, ella dijo: Raboni. El significado de la palabra Raboni es: ¿qué quieres decir, maestro? Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos, es decir, a los discípulos, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Entonces María Magdalena se fue para dar la noticia a los discípulos de que había visto al Señor y que Él había dicho estas cosas. Vean aquí algo tan hermoso. La primer mujer que ve a Jesús aquí en el Evangelio de Juan relatado dice, bueno, es María Magdalena. María, con su tristeza, va al sepulcro y lo que ve, dice, es como ve a unos ángeles. Pero ella no percibe que son ángeles. Ellos le dicen: ¿por qué lloras? Y tanta es su tristeza que ella no se da cuenta de lo que está viviendo. Y ahora después Jesús le pregunta: ¿por qué lloras? Y ella, por su gran dolor, no se da cuenta que es Jesús, hasta que Jesús la llama por su nombre. Cuando la llamó por su nombre, María entendió que ese era el Señor Jesús. Entonces, aquí hay un significado muy especial. Cuando Dios nos llama, conoce nuestra vida, conoce nuestros nombres, y cuando Él nos llama directamente, vamos a reconocer que Él es el Señor. Vamos a la pregunta número 8. ¿Qué pide Jesús de ti? Vamos al pasaje del capítulo 21, versículo 19 al 21. Dice la palabra de Dios, el versículo 19. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió lo siguiente. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús. Él mismo, que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? ¿Quién es el que te ha de entregar? Versículo 21. Cuando Pedro le vio, dijo: Jesús, Señor, ¿y qué de este? Estos versículos nos están diciendo del discípulo, el discípulo amado. ¿Qué pide Jesús de ti? Si nosotros volvemos a ver aquí qué es lo que pide el Señor Jesús de nosotros, pues rápidamente nos damos cuenta
que tenemos que glorificar a Dios. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. ¿Sí? Pedro quería saber de labios de Jesús qué estaba sucediendo aquí con los discípulos. Él quería entender cuál era el propósito que tenía Jesús con sus discípulos. Y tuvo que entender que el propósito es que hay que glorificar a Dios. Pedro murió y la muerte de Pedro fue una muerte dura, pero con esa muerte glorificó al Señor. Quiere decir que en la vida y en la muerte, una persona que cree en Jesús glorifica su nombre, como quiera que sea. Vamos a la pregunta número 9. Dice, regresa al capítulo 20 y la pregunta es, ¿por qué escribió este libro que tienes en tus manos? ¿Por qué se escribió este libro que tienes en tus manos? Vamos al capítulo 20 otra vez y vamos a leer el versículo 30 y 31. Dice, el propósito de este libro de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Te das cuenta una vez más? Te he venido diciendo en estos videos que nosotros tenemos un mensaje. Ese mensaje es que debemos de creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Él es el Cristo, que Él es el Hijo de Dios y que en Él hay vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Ese es el propósito de este libro de Juan. Qué maravilloso conocer cuál es el propósito del libro, ¿verdad? Vamos ya a la última pregunta. ¿Es Jesús tu Salvador? ¿Le has entregado tu vida ya? Esa es una pregunta que tú vas a contestar. Que quizás al terminar este video tú te tienes que hacer esta pregunta. Yo estoy reconociendo que Él es el Salvador. Si ya lo hiciste en otros videos, ya reconociste, ya le pediste perdón a Dios por tus pecados, ya tienes vida eterna. Pero si no lo has hecho, yo te invito a que le entregues tu vida al Señor, al camino, la verdad y la vida, al único que te puede dar la vida eterna, que es Jesucristo. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de esta serie. Espero que te puedas comunicar conmigo y decirme cuál ha sido tu decisión. Cuando podamos nosotros estar reunidos en el templo con la iglesia, me gustaría verte allí, asistiendo para seguir conociendo del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga.